Así que la cuestión para ellos era no solamente académica, sino vital, porque veían su vida por delante y se preguntaban, ¿vamos a vivir en sistemas democráticos o estamos condenados a estas historias de revoluciones contra revoluciones, dinastías, repúblicas, monarquías? Y salieron de Francia en el mes de abril de 1831 y se encaminaron a los Estados Unidos. Viajar a los Estados Unidos, a América, en 1831 era una aventura algo arriesgada. No había piratas, pero los barcos podían tardar entre 4 semanas y 3 meses en llegar a la otra orilla del Atlántico. Así que los barcos llevaban, pues, era una especie de arca de Noé, una especie de zoológico flotante. Gallinas, cabras, corderos, vacas, y cuando los vientos no eran favorables y el viaje se iba alargando, pues iban desapareciendo las gallinas, las cabras, en fin, y al final la vaca, que era lo más caro y lo más difícil de reemplazar. Llegaron en un viaje no desprovisto de alguna emoción a los Estados Unidos, desembarcaron e inmediatamente se dieron cuenta de un problema. Ellos querían estudiar las prisiones, ver qué era esto de la democracia americana, pero para entender América se dieron cuenta de que todavía no sabían muy bien en qué consistía el sistema francés, así que empezaron a escribir a los amigos, a la familia: oye, explícame cómo funciona esto en Francia, quiero saber. Y empezaron a viajar por los Estados Unidos. En los últimos años se ha reconocido en la obra de Tocqueville y la de Beaumont el primer estudio sociológico de la historia. Tocqueville y Beaumont estudiaron con enorme detalle la situación de las prisiones en los Estados Unidos. Entrevistaron a las familias, entrevistaron a los presos, entrevistaron a los guardianes, hicieron estadísticas del tipo de delito, de la edad, de la reincidencia, etc. Y al volver a Francia hicieron un libro, un informe, que es el primer informe, es un informe clásico sobre el sistema penitenciario en los Estados Unidos. La primera obra, primer intento, el primer estudio auténticamente sociológico de una realidad, en este caso las penitenciarías americanas. Pero para ellos lo más divertido era el otro estudio, lo que estaban haciendo, lo que querían hacer, lo que querían que les diese la suficiente fama como para lanzarse al mundo político. Y lo querían los dos juntos. Tocqueville y Beaumont pensaban que iban a escribir un libro juntos, un libro sobre la democracia americana. Después, al volver a Francia y durante su viaje, acabaron decidiendo que querían cada uno hacer un libro distinto, y eso es lo que ocurrió. Cuando llegan a los Estados Unidos, a Nueva York, y empiezan a visitar, viajan a Nueva Inglaterra, al norte, van a viajar a la frontera americana y después al sur, organizaron su viaje para descubrir exactamente aquellos lugares en los que ellos pensaban que se podía ver si de verdad una democracia tenía que ver, pues, con las leyes, tenía que ver con la frontera, tenía que ver con la esclavitud o no, las condiciones climáticas. Así que viajan a Nueva Inglaterra y a Canadá. Y en Nueva Inglaterra un día están en una pequeña población y hay una elección. Claro, una elección era una cosa exótica, y estos dos franceses fueron al colegio electoral para ver cómo se desarrollaba una elección. Bueno, ¿y cómo se hace? No, pues miren, aquí tenemos la lista de todas las personas, vienen, tachamos cuando votan, aquí depositan el voto, etc. Déjeme usted ver esta... Así, aquí veo los nombres, aquí veo la raza, o sea que esta persona es negra, sí, esta es negra, esta es blanca, este se llama John Smith, etc. Qué interesante, vienen aquí, depositan el voto. Y estaban allí, las horas pasaban y ellos intentaban entender qué era esto de un colegio electoral, una votación. Pero había algo que les sorprendía. En Nueva Inglaterra la ley establecía que los negros y los blancos eran idénticos y que se podían casar entre ellos, tenían derecho al voto, etc. Y sin embargo pasaban las horas y ellos veían que había negros en la población, pero que ninguno entraba a votar. Al cabo de un tiempo le preguntaron al presidente del colegio electoral: oiga, es curioso esto, ¿qué pasa? Que están organizados, la población blanca viene por la mañana, la negra viene por la tarde, tienen otro día a lo mejor. No, pueden venir cuando quieran y tal. Pero es un tanto extraño porque llevamos aquí mucho tiempo y no ha venido ningún negro a votar. No, es que si algún negro se atreviese a entrar aquí en el colegio electoral, le mataríamos a palos. Ya. Esto fue para Tocqueville y Beaumont un choque brutal, que se iba a completar después cuando viajasen al sur de los Estados Unidos, donde existía la esclavitud. Porque la ley establecía la igualdad entre las dos razas. La ley establecía que no había ninguna diferencia entre unos y otros,
Y sin embargo la realidad social que ellos estaban empezando a ver desde el primer día es que los blancos y los negros vivían en dos sociedades totalmente distintas, en dos barrios totalmente distintos, en dos mundos totalmente distintos, aunque la ley decía que eran iguales ante la ley. La otra parte que ellos querían estudiar era la frontera americana. En 1831 la frontera de los Estados Unidos estaba en Pontiac y Saginaw, que son dos pequeñas poblaciones cerca de Detroit, muy cerca de donde Henry Ford abrió la primera cadena de montaje. Llegar hasta allí era extraordinariamente complicado. No había caminos, no había hoteles, había que alquilar caballos y buscarse unos guías indios, pero ellos querían ver qué era eso de la frontera. Habían oído hablar de Daniel Boone, todo el mundo decía, me voy a América, me voy a la frontera. Y les fascinaba, tenían que ver. Así que se ponen en marcha. Y descubren cosas que les sorprenden mucho. Como no hay hoteles, como no hay posibilidad de viajar con cierta comodidad, ni caminos, el sistema que se seguía es que uno alquilaba los caballos, buscaba a los guías indios y le llevaban a uno de sitio en sitio. Y cuando llegaba la hora de dormir, pues uno buscaba una cabaña de troncos, llamaba a la puerta y decía, estoy por aquí de paso, necesito dormir, me dan por favor agua y comida para los caballos, y al día siguiente se ponían en marcha. Y Tocqueville y Beaumont, después de 2 o 3 días, empezaban a sentirse un poco incómodos. Así que empezaron a preguntar a los pioneros que estaban allí. El pionero llegaba, cortaba en medio del bosque americano, cortaba unos árboles, usaba los árboles para hacerse una cabaña, en el terreno que había desbrozado plantaba patatas o maíz. Si la cosecha le iba bien y ganaba algo de dinero, podía pedir ayuda al año siguiente a otro pionero o a un trabajador para cortar más árboles, agrandar la cabaña, y cuando la situación era más o menos estable, llamaba a su familia, que se había quedado en la costa este, que se mudaba a la cabaña del pionero. Pero lo que les sorprendía mucho a Tocqueville y a Beaumont es que llegaban a la cabaña del pionero, llamaban a la puerta, pedían comida, pedían alojamiento, etc. Y el pionero les decía, sí, voy a cortar un poco de heno, aquí tienen la comida, no sé qué, adiós, que mañana tengo que levantar un punto. Claro, al cabo de 2 o 3 días empezaron a preguntar, y dijeron, mire, en fin, no se molesten, pero nosotros en Francia estamos en medio del campo y llega un Sioux americano, llama a la puerta, nos dice que está de viaje y no sé qué, en fin, no sé, le preguntaríamos alguna cosa, ¿no? ¿Qué hacen ustedes aquí? En fin, ¿hacia dónde van? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el propósito de su visita? Lleva mucho tiempo. Y ustedes no nos preguntan absolutamente nada. Y los pioneros respondían de la misma manera. Sí, todo eso es muy interesante, pero es que mañana me tengo que levantar a las 6. Y no me interesa su vida. Y claro, Tocqueville y Beaumont continuaban preguntando, decían, bueno, pero ¿no siente usted una cierta simpatía? No lo sé, en fin, ¿no le apetece compartir con nosotros su experiencia, su vida? Que le contemos lo que está pasando en Europa, muchas revoluciones, mucho movimiento, muchas cosas ahí. No me cuente usted nada de esto. Bueno, entonces, ¿por qué nos permite alojarnos aquí? Y los pioneros siempre contestaban lo mismo, es que no lo hago por ustedes, lo hago por mí. Porque cuando yo viajo, yo necesito este mismo servicio, necesito que alguien me deje comer y dormir en su casa, que alguien me deje comida para los caballos y se encargue de ellos. Y si yo no lo hago, no voy a recibir este servicio. Estoy invirtiendo en mi propio interés. Y esto, el propio interés, el interés en uno mismo, va a ser después un elemento clave de la explicación de por qué los sistemas democráticos muchas veces no funcionan según Tocqueville. Así que llegaron a la frontera, la estudiaron y descubrieron que el pionero americano era una persona muy bien informada, porque sorprendentemente llegaba hasta allí el correo y tenían información y periódicos de todo lo que ocurría en el resto del mundo, pero era un individuo un tanto extraño, porque estaba obsesionado por agrandar la cabaña, por cortar más árboles, por producir más cosas, por traer a su familia, trabajo, producción y nada más. Con esta experiencia deciden ir al sur de los Estados Unidos. Se decía que las condiciones climáticas del sur de los Estados Unidos eran las que justificaban la esclavitud y que no podía ser de otra manera porque
En el sur solamente podían trabajar los negros en los campos. Habían tenido la experiencia terrible del norte de los Estados Unidos. Cuando viajan al sur de los Estados Unidos y ven la esclavitud, descubren otra cosa todavía peor. Y esto hace que inmediatamente Tocqueville y Beaumont sean los miembros, prácticamente los miembros fundadores de la Sociedad contra la Esclavitud. Descubren varias cosas que les revuelven el estómago. La primera que descubren es que hay un cierto número de personas, de yanquis, de propietarios del norte de los Estados Unidos, de Nueva Inglaterra, que tienen dos familias, una familia blanca en el norte y una familia negra en el sur. Como los productos agrícolas del sur, como el algodón o el tabaco, son productos que necesitan un trabajo intensivo en un periodo de tiempo muy corto y el resto del año muy poca actividad, lo que ocurría es que los propietarios vivían en el norte y se trasladaban 3 o 4 meses al año al sur, el resto del tiempo no estaban. Y tenían familias, que tenían una angustia horrible, porque eran conscientes de que los hijos negros que tenían en el sur de los Estados Unidos, cuando ellos muriesen, serían vendidos como esclavos. Y descubren algo que todavía les repugna más. Y es el hecho de que como el negro esclavo en el sur de los Estados Unidos era un bien preciado y muy caro, aunque sus condiciones eran miserables, resultaba que sus condiciones materiales eran mejores que las de los negros libres, entre comillas, en el norte de los Estados Unidos. Porque la inversión en el esclavo era tan importante que había que mantenerlo con un mínimo de comodidad, con un mínimo de salud, y además había que proporcionarle unas condiciones que permitiesen que tuviese hijos, porque así uno recuperaba la inversión porque vendía a los hijos como esclavos. Y eso les pareció espantoso. Dijeron, esto es la cosa más horrible que jamás se haya podido producir en la historia de los seres humanos. Que una persona libre viva en una situación terrible, siendo libre, y que el esclavo vive en una situación mejor que la de él. Cada uno de nosotros cuenta como uno. Y en esos 4 años, en esos 5 años, en esos 3 años, en esos 3 años que tendrían que estar llenos de libertad, es decir, de política, ¿qué hay? Contentos, disfrutamos de lo que compramos, nos dedicamos a producir. Bueno, tenemos ahí una cosa, yo quiero ver el final de la conferencia. Resulta un autor que está diciendo, atención, los sistemas políticos democráticos, que son los que se van a imponer en el siglo XIX, en todo el mundo, son sistemas políticos con enormes problemas, con enormes riesgos, con el peor riesgo, porque son los sistemas políticos más difíciles de cambiar, porque hay que cambiar a los súbditos en ciudadanos. Y esa es una operación imposible, complejísima, muy difícil. Ya no basta por hacer una revolución. Autores posteriores que han desarrollado la teoría de Tocqueville lo explican de esta manera. Hoy, cuando vemos en la televisión una revolución, ¿dónde van las masas? ¿Al Palacio Presidencial? No, eso ya no importa. Van a los supermercados a romper los escaparates y salir con 50 rollos de papel higiénico. Porque el objetivo ya ha cambiado, porque la política ya no existe, porque ya no cumple un papel determinante en nuestra vida. Así que Tocqueville llega a una conclusión paradójica, mucho antes que Fukuyama y que otros autores. Tocqueville llega a la conclusión de que lo que puede ocurrir en el siglo XIX, si los sistemas políticos democráticos no se estructuran y no se controlan bien, es llegar al estado de naturaleza, a un estado de guerra de todos contra todos. Sabes el que puede, sin solidaridad, sin ayuda, sin sociedad, sin amigos, sin familia, cada uno para sí mismo, que es el estado de naturaleza como lo definió Hobbes, en el desorden, el caos, la agresividad, el peligro y el miedo. Y anuncian que puede ser que en Francia y en Europa, a mediados del siglo XIX, se acabe la historia, porque la historia es todo lo contrario. La historia es diálogo, es concertación, es política, es compromiso, es conversación, es palabra. Y esas cosas, ya lo veía Tocqueville a principios del siglo XIX, pueden desaparecer. Y podría ocurrir, dice él, que lleguemos en el siglo XIX, que lleguemos en Europa, en el XIX más tarde, a tener un sistema político en el que nos encontremos siendo lobos para los demás en lugar de ser humanos para los demás.
Sin embargo, hay soluciones, hay maneras, hay recetas, hay posibilidades de salir de esto. Y eso es lo que más le interesaba a Tocqueville, evidentemente. Porque el diagnóstico, la advertencia es importante, pero no se pueden quedar las cosas así. No quería dejarlas ser así, quería encontrar alguna solución. Quería decir, esto es lo que habría que hacer si queremos de verdad romper esa imagen, si queremos producir sistemas políticos democráticos que funcionen en Francia y en el resto del mundo. Pero eso será el jueves. Gracias. El periodo clásico de la sociología, hay dos figuras combinantes, vivieron un periodo crítico, desde el final del siglo XIX a la Primera Guerra Mundial. Es un momento crítico, fijaos, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hay un momento que hay la Exposición Universal de París. Los hombres estaban convencidos de que se había tenido lugar la primera revolución industrial, ya aquello es jauja, vamos a un mundo donde esto va a ser maravilloso. Y entonces hay un batacazo increíble que es la Primera Guerra Mundial, en que, bueno, es un desastre. O sea, los dos intervienen además en la Guerra Mundial. Uno, Max Weber, como administrando hospitales, y Durkheim, y en los dos se le van muriendo montones de discípulos. Y digo, caray, que estábamos, después de que en la Exposición Universal de París ha empezado lo que se ha llamado la Segunda Revolución Industrial y aparecen unas sociedades ya industriales maduras, 10 años después están peleándose por todas partes y es un desastre. O sea, es un poco... Entonces, las dos figuras son los dos grandes sistemas de acciones continuadas del positivismo. Es curioso, los dos conocen a Comte, conocen a Spencer y quieren continuar con ese planteamiento que ellos ya llaman sociología. Durkheim desde la filosofía. Él es filósofo, un poco psicólogo, pero tiene un planteamiento optimista. Y Weber desde la historia y el derecho, y es bastante pesimista. Ahí tenemos dos biografías que os he puesto en el libro, las podéis ver, como cada uno. Es curioso, yo creo que son dos biografías cortitas pero interesantes, en que cada uno pues ha tenido una vida complicada, son gente con una vida complicada. Max Weber de una familia acomodada, pero que termina, hay un momento en que termina en una universidad dando clases con fama de un sabio increíble, va gente de toda Alemania a sus clases, todos los profesores se dedican a ir a sus clases, pero hay un momento en que tiene que dejar de dar clases. ¿Por qué? Porque se está volviendo, tiene una depresión y muchas veces ni da clases, lo único que hace es atender a los profesores que llegan de otras partes a atenderle. O sea que es el tema. Fijaos, aquí yo tengo aquí una cosa, Weber desde la historia del derecho y amargo pésima. Hay una biografía que desde el psicoanálisis de un autor que se llama Freud, que se llama La jaula de hierro, que es una biografía de Max Weber, y dice que Max Weber es un tipo que descubre unas cosas de cómo es la sociedad, pero eso la agobia de tal manera que es como si estuviera metido en una jaula de hierro. Este es un libro, yo me lo leí cuando escribí el capítulo del libro sobre él, y bien, tienen en común que no son no políticos, pero con preocupación por la política, sí moralistas y educadores, son profesores. Los dos están preocupados, cosa que no le preocupaba lo más mínimo ni a Spencer ni a Spencer le preocupaba, tampoco le preocupaba a Comte, tampoco le preocupaba a Marx, ni tampoco a Tocqueville. Son metodólogos, están preocupados, creen que la sociología, para ser ciencia, es una ciencia, pero para ser ciencia tiene que utilizar unos procedimientos de investigación. Son metodólogos, sí. Profesor, ¿por qué no siguieron a Tocqueville? Bueno, porque Tocqueville era historiador y no se funcionaba en ninguno de estos. O sea, es que O sea, casualidad los dos. son tipos que funcionan, son intelectuales, o sea, tanto Marx como Tocqueville es que no son profesores. Es curioso, ya te enterarás un día. El gremialismo, los profesores leemos a profesores, seguimos a profesores, y los otros, mal que bien, son profesores.
No son unos profesores como ellos llegan a ser. Pero fíjate, te cuento, o sea, el profesor en general es muy gremialista. Tú ves, un profesor ve a otro profesor y ya empiezas a conectar con él. Tiene gracia. Ayer fui a comer con un amigo, era periodista y tal, y cuando no, yo doy clase. ¿De qué das clase? Hombre, ¿qué tal? Ya está. Ya una vez que eres de una vez que estás, esto es una cosa que vamos, fíjate, incluso tiene gracia, porque dentro del gremialismo hubo un momento cuando yo saco mi plaza. En España todos los temas son por oposiciones, son oposiciones públicas. Entonces yo estoy en una universidad en el norte de España, en la Universidad de Oviedo, y de pronto me presento a una oposición. Y entonces resulta que quedamos dos. Uno que se dedica a la sociología, que soy yo, y el otro que se dedica a la historia. Sobre la marcha ya me di cuenta que yo iba a ganar la oposición. El otro era catedrático de historia de la Universidad de París, o sea, una persona con mucho más potente que yo, pero yo me di cuenta que todos eran sociólogos y lo que querían era un sociólogo. O sea, somos muy gremialistas, ¿me entiendes? Y somos muy gremialistas. Pero los profesores, como ya tienes tiempo y has revisado mucho, sin darte cuenta, o sea, no, nadie dice, no, es que yo, pero tú te das cuenta diciendo, claro, este no sale porque es de historia y esto no me van a meter un tipo de historia teniéndome a mí de sociología, efectivamente. ¿Y cuándo apareció la carrera? De repente cuando Comte y Spencer empezaron. Bueno, vamos a ver, hay un momento, fíjate, lo vamos a ver ahora mismo, porque ya veréis, dice, tienen en común no políticos, pero con formación política, sí moralistas, educadores, profesores, metodólogos, estudian la relación, y es curioso, los dos, lo mismo que Tocqueville es católico y se mantiene su idea, planteamiento. Por supuesto, Comte no tiene que ver nada, hay una crítica, él es de familia católica, Comte, pero bueno, es un tipo que se dedica a otras cosas, y Spencer es un libre pensador, protestante, pero que no tiene tampoco ninguna preocupación religiosa, más bien lo ven que la irracionalidad, ven la religión como un pensamiento en cierto sentido irracional, que bueno que tiene. Sin embargo, es curioso que los dos son eclécticos, no son antirreligiosos, pero los dos ven cómo en el origen de la sociedad el pensamiento religioso está presente. Ahora lo vamos a ver en los dos, como ellos son una gente que no son antirreligiosos, lo más mínimo. No como Marx, que Marx cree, no lo explico, es el opio del pueblo, es lo que engaña a la gente y tal, sino que ellos tienen un pensamiento como muy positivo sobre la religión. Los dos están en el índice porque tienen unos pensamientos religiosos muy extraños desde el punto de vista de la doctrina católica, pero sin embargo ellos pensamiento religioso le ven como una cosa positiva. Ambos son universalistas, no solo europeos. Vamos a ver qué quiere decir con esto. El más universalista, tanto Marx, que leía periódicos, como el propio Tocqueville, que va a América. Vamos, América, en ese sentido, yo creo que América es Europa, para ellos, son colonos europeos, no han salido de Europa. Y sin embargo, lo que está ocurriendo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, que es cuando ellos son profesores de universidad, que están apareciendo, está llegando mucha información, tanto a Alemania, donde las bibliotecas empiezan a florecer, está la gente estudiando, es la revolución, la segunda revolución industrial es una revolución del conocimiento ya. Lo que hace falta es que la gente sepa, o sea, que no basta, o sea, y está llegando tanto a Alemania, de todo el mundo, o sea, empezamos a tener información de qué está pasando en China, qué pasa en la India, qué pasa en África, qué es lo que pasa en toda Latinoamérica. Hay una información ya, o sea son gente que son universalistas, no son europeos. Las teorías que hacen no son pensando en Europa, cosa que es lo que había pasado. Incluso el mismo Marx pensaba en Europa, es lo que pasaba, o sea, ya pensar en Rusia ya les mareaba, o sea, el resto del mundo no existía para ellos. Ahí, fijaos, en esta gente lo que ocurre ahí es que
Vamos a empezar con Durkheim. Vamos a ver, ¿qué le pasa a Durkheim? Durkheim es un hombre, es un claro continuador del positivismo sociológico. Se distancia de otras tendencias más psicologistas. Vamos a ver, está pasando una cosa que a mí me parece, ya veréis que es una de las aportaciones que hace Durkheim a la sociología. Es un señor que él, bueno, le preocupa la pedagogía, es un mundo es pedagogo de alguna manera, se dedica a esto y estudia la evolución de la sociedad, le preocupa. Esa es lo mismo que le preocupaba a Comte, lo mismo que le preocupaba a Marx. En eso tiene una preocupación, pero él tiene una idea que me parece que es muy buena, que es su tesis doctoral sobre la división del trabajo social. Vamos a ver, ¿qué es esto de la división del trabajo social? El gran cambio que supone la primera revolución industrial es una idea importante que Adam Smith la define con toda claridad, es que lo que se ha hecho es que se ha impuesto en la sociedad la división del trabajo. ¿Qué significa la división del trabajo? Pues él lo explica en La riqueza de las naciones, os lo dije el otro día rápidamente, que antes 10 artesanos, trabajando cada uno individualmente, un artesano producía 10 alfileres. ¿Qué está pasando en las sociedades industriales? Cuando van viendo, pues que ha aparecido un nuevo sistema de trabajo que se llama, en inglés, factory system, el sistema de factoría. Se divide el trabajo, el artesano que antes hacía 10 alfileres al día, ahora se junta con otros 10, pone una chimenea para calentar, hay un tipo que se hace con los medios de producción, que es el propietario, y tiene 10 personas trabajando para él, o 20, y divide el trabajo. Uno calienta, otro estira, otro corta, otro remacha, otro afila. Se produce 300 veces más. Se ha abierto el cuerno de la abundancia. Palabras textuales de Adam Smith. Eso es lo que es la división del trabajo. O sea, una buena parte de las riquezas que tenemos ahora mismo en el mundo, un país cuando se industrializa, las fábricas que hacen, que producen 300 veces más. ¿Más en qué? En alfileres. ¿Más en qué? En vestidos. ¿Más en qué? En zapatos. ¿Más en qué? En todo. Se produce 300 veces más. 300 veces más. 300 veces más es una barbaridad más. O sea, ¿qué significa? Que si una sociedad donde haya 300 veces, se producen 300 veces más, bueno, pues la primera sociedad que lo consigue es Inglaterra. ¿Y qué es? Es la ama del mundo. ¿Por qué? Porque son... O sea, yo siempre cuento cuando Inglaterra, las sociedades que no se han industrializado, 960. Intenta industrializarse pero no lo consigue. Hay dos zonas que se industrializan, que son Cataluña y País Vasco, y todo lo demás en España sigue como una sociedad tradicional. ¿Y entonces qué ocurre? Pues lo que ocurre es que se enfrentan por primera vez en una guerra con Estados Unidos, que ahí está contando cómo era, más o menos, y entonces que los barcos españoles que van a luchar contra los norteamericanos son barcos tradicionales, de madera. ¿Cómo son los barcos norteamericanos? Acorazados. ¿Qué ocurre? Todos los barcos españoles que entran en Cuba, todos son hundidos. Apenas. Bueno, es lo que pasa. A mí siempre me suena como la madre de todas las batallas, con, no sé si os acordáis vosotros, que es decir, la madre de todas las batallas. Dice Hassan Hussein. ¿Qué va a pasar? Pues nada, están unos tanques norteamericanos y todos los que aparecen los van matando. ¿Cuántos mueren norteamericanos? Ninguno. Siempre muere alguno porque un tío se cae por un terraplén, otro le ha caído no sé cuántos, pero no se muere nadie. ¿Quién muere? Mueren todos los que entran, todos los que entran, y lo mismo pasa en España, todos. O sea, hay un momento que ya por disciplina la gente va saliendo al puerto y se lo van uno, como si jugaras a los bar, a este es un tema, dice, bueno, es que la disciplina, tenemos que morir por la patria. Entonces, como somos más machotes que nadie, pues salimos y nos matan y todo el mundo encantado, ¿eh? Ese es el tema de la... Bueno, pues ahí la división del trabajo social, ¿qué hace? Primera revolución industrial, por 300. Segunda revolución industrial, que es la que estamos hablando de la situación, que se vuelve a multiplicar por 300. 300 por 300 son 90.000. O sea que antes un artesano hacía 10 alfileres, ahora los artesanos hacen 900.000 alfileres.
Tercera revolución industrial, que es la de los ordenadores. Vuelve a multiplicar por 300. 300 por 300 por 300 son por 27 millones. Un artesano hace 270 millones de alfileres. Oiga, no produzca usted más alfileres que ya no sabemos qué hacer con ellos. Este es el gran tema que tenemos. Eso es el tema de la industrialización. O sea, industrialización y el cambio productivo. Pues bien, lo que le ocurre a Rudkin se da cuenta que la división del trabajo, del trabajo social, escribe un libro, le parece que es una tontería. Lo importante de la división del trabajo no es que hace que se produzca más, sino lo importante es que da lugar a una sociedad donde se necesita más la solidaridad. Este es el gran tema, la división del trabajo social. Este es el tema que tiene Max Weber y tiene Durkheim. Dice, bueno, pues que tenemos la división del trabajo social. Aquí lo explica muy bien, polémica de Durkheim. Durkheim tiene dos cosas. Primero, hay una polémica de Durkheim con Deploy, que le dice que, oiga, mire usted, hay una ciencia que no tiene que ver nada con la sociología, que se llama, hay un momento a finales del siglo, algunos de los discípulos de Comte empiezan a plantear si no sería la sociología que planteaba Comte algo que se podría reducir a hechos psicológicos. Dice, estas cosas de la sociedad no podríamos reducirlo, lo mínimo que había no sería una cosa psicológica. Entonces Comte tiene ahí en la división del trabajo, dice, mira, no, la sociología no se puede reducir. ¿Por qué? Porque la sociología estudia los hechos sociales y hay que estudiarlo como cosas. Está en el esquema de Comte, pero como cosas. Para él, o sea, un hecho social es como una cosa que tú no la puedes reducir a hechos psicológicos. Dice, bueno, no podríamos ver la manera, que eso siempre es una tendencia que podemos tener. Bueno, él lo ve mucho con un tema como el suicidio, porque él escribe primero su tesis doctoral, la división del trabajo social. Le parece que hay que utilizar, que el trabajo social es el gran aportación del gran social de la división del trabajo, es que hace necesaria unas sociedades mucho más solidarias. ¿Por qué? Son más solidarias porque necesitas que la gente, o sea, no solamente se multiplica la productividad, sino que tú necesitas que la gente sea solidaria. Pero eso ninguna ciencia te da soluciones. O sea, la solución te la dan los hombres aplicando la ciencia. Pero el científico, o sea, el científico te descubre la energía atómica, no te dice cómo tienes que aplicarla. Es más, que algunas veces de las soluciones que te da son soluciones con muchos problemas. Es decir, oiga, es que con eso que usted me ha descubierto ahora resulta que estamos contaminando. O sea, la ciencia lo que te hace es racionaliza, te ayuda a comprender. Te lleva a la reflexión. A la reflexión, pero tú no puedes pensar que la ciencia te va a resolver. O sea, es la diferencia, hay la ingeniería, los ingenieros, hay una cosa son los físicos, que te resuelven los problemas y te ayudan a entender y tal, y otra cosa es el ingeniero, que es un tipo práctico que te aplica la ciencia a ver cómo resuelves el problema. O sea, tú no... La tecnología, claro, eso, es la que se aplica. Claro, que es la ingeniería, son los planteamientos prácticos. Bueno, lo que a mí me interesa es que tres partes. La división del trabajo social, 2 años después, escribe un libro que se llama Las reglas del método sociológico. Dice cómo tiene que ser, es un libro metodológico, en que él extrae de la tesis doctoral la hace sobre el trabajo social. O sea, es una tesis doctoral donde dice, bueno, hombre, el trabajo social, o sea, la división del trabajo social es mucho más importante que la división del trabajo físico, que te da productividad, pero aquí lo que te hace es que te da lugar a unas sociedades que tienen que ser más solidarias. ¿Por qué tienen que ser más solidarias? Porque la propia productividad depende mucho de la solidaridad. Vamos, os cuento una cosa muy concreta. ¿Qué pasa cuando tú estás en una sociedad donde se divide el trabajo? Se aumenta la productividad, pero aparece una gente que, como no sean solidarias, es que te rompen la sociedad.
es curioso porque un pequeño grupo, esto es una cosa que nos está pasando ahora mismo, los controladores aéreos. ¿Cuántos controladores aéreos hay en un país? ¿Cuántos puede haber en Perú? Contados con los dedos. Bueno, con dedos hay 250 controladores. Estos se ponen en huelga y se rompe el país. Entonces tú necesitas, o sea, tú no puedes, o sea, es curioso, en España hemos tenido una huelga de controladores aéreos que fue terrible. Porque, bueno, entonces la única manera que tienes para resolverlo es hacer público lo que están ganando. Unos tipos que están con unos sueldos millonarios, encima me vienen que lo que quieren decir, bueno, dice, oiga, usted no puede publicarme el sueldo. ¿Cómo que no los hemos publicado? Hoy están públicos. Que la gente le presione. Te pasa ya veréis ahora, aquí no tenéis la suerte, pero vais a tener dentro de muy poco la suerte de tener metro. Hay unos personajes que hay en Madrid que son los conductores del metro, que son unos cuantas docenas, pero los tíos van pidiendo cada vez más salarios. Entonces tienen que decirle, oiga, está ganando usted más que el alcalde y usted quiere todavía ganar más dinero, porque son una gente, o sea, la sociedad moderna frente a las sociedades mecánicas, donde todo el mundo es más o menos la división del trabajo, las sociedades que cuando se divide el trabajo aparecen unas sociedades orgánicas. Y estas sociedades orgánicas necesitan solidaridad, porque si no es un desastre increíble. Este es un tema, es el gran descubrimiento de Durkheim. Eso, una vez que hace la división del trabajo, que es su tesis doctoral, empieza a aplicar las reglas del método sociológico en 1895, y hay un momento que aplica al estudio de una cosa muy concreta, que es un hecho social, que es el suicidio. ¿Por qué la gente se suicida? Entonces él ve como el suicidio tiene que ver con la ruptura de la anomía. Es un tema, y entonces el suicidio es un hecho social. Es curioso que cada país tiene un índice de suicidios. Y el año siguiente se vuelven a suicidar los mismos. Y al año siguiente los mismos. O sea, no es que un año decimos, este año hemos tenido un 20% de edad, el año pasado tuvimos un 12%. Porque son como cosas, es como o sea, la sociedad funciona de tal manera que se controlan los suicidios que hay, y cada año tenemos el mismo índice de suicidio y tenemos el mismo índice de natalidad. Bueno, ya veremos cuando hablemos. Yo creo que tiene que ver mucho con la construcción de la realidad, que son hábitos. Al final tenemos hábitos. O sea, los países dicen, bueno, ¿cuántos años? ¿Cómo está la natalidad en Chile? Pues tanto, y el año siguiente tanto. Y es curioso, cuando vienen los emigrantes, vienen con sus índices de natalidad. Esto está perfectamente estudiado en España. Llegan los emigrantes con otros índices de natalidad y aumentan la natalidad. En pocos años se asimilan totalmente a los españoles. O sea, son como cosas. O sea, que en el fondo es que son decisiones tan complicadas y hay tantos factores que al final es como si fuera una cosa. O sea, y bueno, oye, ¿y si el año que viene tuviéramos 7 veces más mortalidad? No va a pasar. O sea, eso es un tema de año en año. Son pequeñas cositas que es lo que hacen que tengas una natalidad, que tengas unas rupturas matrimoniales, eso está perfectamente determinado por la sociedad. Y son como cosas. Sí. Esta es la segunda pregunta. ¿Qué tipo de modelo económico tienen los países más desarrollados en Australia y Canadá? ¿Cada uno tiene diferente o hay algunos que...? No, tienen un modelo muy parecido. Además que... Sí, muy parecido. Lo único que pasa, fíjate, a mí me parece que el modelo económico se van imitando. Se van imitando. Algunos países, todo el problema que tenemos es que hay una cosa que se llama la OCDE, ¿te suena de algo? Sí. Vamos a entrar nosotros a la... Queréis entrar. Todos los países desarrollados forman una asociación. Y eso es curioso, ¿eh? Es la única país. En América hay 2 países. Conforme se desarrolla un poco un país, entra en esa organización. Y entonces esa organización te hace unos informes y te dan incluso sugerencias de lo que tienes que hacer. Hay que dar más libertad, no sé cuánto, hay que dar menos libertad, no sé qué. O sea, entonces es curioso. Cuando hay éxito, lo que hay éxito, todo el mundo te anima. Y si te desarrollan, solamente hay 2 países. Yo creo que ahora mismo en la OCDE solamente está Chile
y México. Entonces, Perú es de los países que están planteándose, Brasil se lo han planteado también, pero como es un país muy grande, va a ser más fácil que entre Perú, porque es un país pequeño y no te altera. Entonces, quiero decirte que los modelos económicos se tienden a adaptar y a perpetuar. Entonces, eso es un tema así. Bien, vamos a ver, entonces, influencia... Significa que por eso que Lenin dice la sociología estudia la masa, ¿no? O sea, las personas nos trasladamos a diferentes continentes y al final nos asociamos nos adaptamos a las sociedades. O sea, por eso que veíamos, la idea que tiene Comte es que lo concreto en la sociedad, o sea, lo concreto en la sociedad, tú te vas a un sitio, te vas a Suecia y en unos años te haces sueco. Tienes que adaptarte, pues no puede ser diferente. En unos años, no sé cuánto, o sea, no sé. 2 años dice que es ya. O sea, tú vas y vas con unos índices de natalidad. Tú pensabas que ibas a tener 6 hijos, y no sé qué, no sé cuánto, y que ibas a hacer no sé qué. Llegas y al poco tiempo quieres tener los mismos hijos que tiene la gente del país, vives los mismos que ellos, te gustan las mismas comidas. Pero lo que yo observo, al menos acá, lo poco que he conocido de diversos sitios, es que la cultura de los chinos sí creo que es mucho más arraigada, ¿no? Porque incluso hablan en chino acá, veces que tienen años acá, ven su calendario en chino y se relacionan. Hablaremos, hay una cosa en la elaboración de la semana que viene vamos a hablar de la construcción social de la realidad y de la cultura. Y vamos a ver cómo es ese proceso. Ese proceso, la cultura es curioso. Cuando tú dices que lo que construyes es una sociedad, lo que construyes es una cultura, son comportamientos comunes adquiridos que se transmiten. O sea, la cultura, que es un comportamiento común adquirido que se transmite. Tú llegas a un sitio y te van transmitiendo. O sea, no tienes que aprender español. ¿Por qué no tienes que aprender español? Porque a los 3 días sabes, o sea, tú tienes que aprender español, pero tus hijos, de ir al colegio, de no sé qué, de salir a jugar, cuando vuelven a casa ya saben alemán. ¿Y cómo ha sido esto? Pues no, es que les has dado clases, no le he dado clases de nada. Bueno, es la sociedad que les va imponiendo, es la cultura. Lo que pasa con los chinos, yo creo que hay un problema que lo veremos el próximo día, que es un problema de civilización. No solamente es una cultura. Las culturas son comportamientos comunes adquiridos. Entonces la civilización es un estado superior donde es que hay cosas que no entienden ni cómo lo hacen. O sea, hay una cosa que a mí que te cuesta. Cuando tú llegas a China, vas a un banco y el primer día vas a un banco a abrir una cuenta corriente y tú no te lo esperas, pero te recibe el director porque eres un forastero. Te recibe y entonces hace un gesto y te traen, ¿qué es lo que te traen? Un vaso de agua caliente. Tómale ya. ¿Y qué hago con el vaso de agua caliente? Bebértelo. ¿Por qué? Porque los chinos beben agua caliente. O sea, no es un problema cultural, sino hay un montón de cosas que tú ni imaginabas que iban a ser importantes en tu vida y allí son importantes. Tienes que tomarte un vaso de agua caliente al llegar. Que en nuestras civilizaciones, si te bebes un vaso de agua caliente, te dan ganas de vomitar. Pues es lo que te pasa en China, ¿entiendes? Eso es civilización. Que hablaremos un poquito de la civilización. Cuando hablemos del tema de la cultura, cómo se ha construido, veremos que lo que se ha construido a lo largo de la historia son unas pocas civilizaciones. Y nosotros estamos en una... Vosotros estáis... Hay una cosa que tenéis... Vosotros estáis en la civilización occidental. Eso significa que tú, un sueco, un español, un chileno, un argentino, bueno, estamos en la misma civilización, que más o menos funcionamos igual. Y cuando te juntas con un indio, no sabes dónde estás. O sea, no sabes ni lo que vas a hacer. Y si vas con un chino, iden de ido. Y si vas con un maometano, pues no se sabe si tu mujer, cuando entre allí, te la van a arrastrar y se la van a llevar, porque no se sabe qué. No con mi hija, no sé si habéis visto una película, no sin mi hija, una película de una chica norteamericana que va a Irán. Y entonces de pronto se da cuenta que le han quitado la hija, la han vestido de tal, y ha desaparecido. Y dicen, bueno, si quieres te puedes ir, pero nos deja a tu hija. Dice, yo no me voy sin mi hija. Pero el problema que tienen, porque son otras civilizaciones. Que a mí me parece que lo que nos interesa de todo esto, eso son construcciones sociales, lo construimos los hombres. Entonces el problema es por qué son distintos, cuando estaban construidos por los mismos. ¿Por
que los procesos sociales son dialécticos. Es un toma y daca que empiezas y no sabes cómo terminas. Esto es un tema que esto lo vamos a ver en la clase de hoy. Una de las cosas que a mí me pasa con Comte y con Spencer, una de las conclusiones es que esto dejan claro que la sociedad es una construcción y que hay una cosa que se llama dialéctica social. O sea, que hay un proceso que empiezas y no sabes cómo terminas. O sea, esto es curioso. Es curioso, termina, bueno, puedes terminar siendo un país rico, puedes terminar empobreciéndote, y tiene que ver mucho con hábitos, con pequeñas cosas, pero que al final son construcciones sociales. Entonces, ¿cómo la construcción la hago bien? A mí me parece que tiene que ver mucho también con las legitimaciones, pero eso es lo que os explicaré el próximo día. Bien, lo que me interesa a mí ahora mismo, que es influencia, ¿qué es lo que hace Durkheim? Es resumen del organismo positivista. ¿Eh? No. ¿Qué? No, justo yo iba a preguntar eso. La pregunta que tengo es ¿qué pasa cuando hay sociedades de distintas culturas en una sola nación? Es a veces problemático eso. Hablaremos cuando hablemos de cultura. O sea, no entremos, no avancemos, vamos a ver un poquito si nos enteramos, porque a mí me parece que una cosa interesante que tienen Durkheim y Weber es que nos van dando unos planteamientos teóricos que nos permiten entender que la sociedad se construye. O sea, una de las cosas que te hace Durkheim, ahora veremos, tiene el concepto de función. O sea, como las realidades sociales tienen funciones. El enlace con el análisis estructural funcional posterior, lo que vamos a ver de funcionalismo, la preocupación por el consenso. Durkheim tiene eso, está muy preocupado por el consenso. Eso que te decía, que estamos en un tipo de sociedad donde el consenso es muy importante. Habéis visto aquel que decía, una de las cosas que le preocupaba a Tocqueville, bueno, ¿qué va a pasar con estas sociedades? ¿Cómo vas a conseguir un consenso? Y entonces Durkheim, de alguna manera, él resuelve, ve a través de lo que él llama el organismo, siguiendo el organicismo positivista, él llega a la idea de la división del trabajo social y cómo la división necesitas unas sociedades orgánicas. O sea que el cuerpo, ahí todo tiene que estar unido, no son sociedades mecánicas como eran antes, en que todo el mundo era igual mecánicamente. Ahora somos diferentes, pero esta diferencia tiene que ser complementaria, porque si no hay complemento, no hay sociedad. ¿A eso se refiere con función? El concepto de función, siempre que hay una cosa en la sociedad, cuando una cosa se repite, oye, es porque sirve para algo. Entonces, por ejemplo, si hay escuelas de negocios, dice, oye, he visto aquí, en China no hay tantas escuelas de negocios. ¿Para qué sirven las escuelas de negocios? Sirven para algo, eso son su función. ¿Entiendes? Entonces la familia tiene funciones, las escuelas de negocios tienen funciones, la religión tiene unas funciones, sirven para cosas, eso se llaman las funciones. Son expectativas generadas que ayudan a que se mantenga el sistema. ¿Podemos funcionar sin escuelas de negocios? Podemos funcionar. Y de hecho hay sociedades que funcionan sin eso. Pero nosotros hemos ido creando unas necesidades y tú necesitas que la gente que tiene unas inquietudes y que quieren tal, pues dice, oye, ¿y por qué ¿por qué vas a una escuela de negocios? Es que quiero ganar más dinero. Ya se va juntando a la gente que tiene unas expectativas y son instituciones, unas instituciones. Y además, en el fondo es curioso, fíjate, en las instituciones hay un tema importante, una cosa importante en las instituciones es que una tontería que tenéis aquí, o sea, una de las cosas más importantes que os ocurre en las escuelas de negocio y tal, es que te relacionas con gente parecida a ti, que en un momento cuando tienes un problema llamarán, no sé cuántos, para trabajo, son gente con las que vas a ir coincidiendo. Y dices, hicimos el máster juntos, hicimos no sé cuántos. Esto ya empieza con los colegios. O sea, ¿por qué tienes que ver a qué colegio va tu hijo? Porque se ha juntado con una gente con las que tiene unas relaciones naturales. Que cuando pasado mañana necesite tu hijo, tal, pues anda, pues si resulta, estudiábamos juntos y tal. No te busca por intereses. Ya te ha encontrado, por así decir, no te busca.
Esto es curioso, una de las cosas que pasa cuando hay famosos, el famoseo en los colegios donde va gente, que va el príncipe. Oh, hay un montón de divos que quieren que su hijo sea amigo sea de la promoción del príncipe. ¿Por qué? Porque no se sabe por qué. Un día te puede ser útil. Bien. Cuando habla de la solidaridad es equivalencia a lo que decías del consenso, porque o sea, el consenso no es propio de la democracia, también se tiene que dar en la dictadura o en los tipos de gobierno. Bueno, Durkheim habla de su preocupación por el consenso, y se refiere también a la solidaridad propia de la democracia. Eso vamos a ver ahora con Durkheim, con Max Weber lo vamos a ver, las formas de poder, que tiene que ver más interés, tiene más interés con las formas de poder que con... Bueno, lo que hace Durkheim tiene una obra coherente, que son los temas que le preocupa, y entonces está preocupado por la evolución de la sociedad. La división del trabajo no le preocupa igual que a Smith o que a Marx, sino que le interesa a los que le interesa la mayor productividad. A él le parece que tampoco en cuanto a fundamento de la lucha de clases, sino como el orden social. O sea, la división del trabajo lo que da lugar a un nuevo orden social que tenemos que conseguir, porque de alguna manera si no hay este orden social no funciona la sociedad. Esto es lo que viene a decir. Frente a sociedades mecánicas hay unas sociedades orgánicas. Para el estudio de los hechos, bueno, hay un tema muy importante para Weber, que es el estudio de los hechos sociales, tratados como cosas. Fijaos, yo creo que en eso es como muy kantiano. ¿Os acordáis cuando hablamos de Comte, que ve la sociedad, la ve como, o sea, es el elemento básico, y aquí él lo concreta. Él dice, para el estudio de los hechos sociales hay que tratarlos como cosas. Esta es la autonomía sociológica, los hechos sociales más allá de la conciencia personal. Existe con independencia, ejemplo el suicidio, y da lugar a lo que se llama el sociologismo. Es cuando vemos las cosas, él ve como si fuera, hay que aplicarlo como si fuera una piedra la ciencia, pero es que un hecho social es como si fuera una piedra. O sea, el índice de natalidad es como una cosa, no es dice, no, es una cosa que han decidido. No han decidido, nadie ha decidido que el índice de natalidad de aquí sea el que es una cosa que tenemos aquí. Cuando llegas a un país, oye, ¿qué índice de natalidad tenemos aquí? ¿Cuál es el índice de analfabetismo que hay en el país? Es como si fuera una cosa que tenemos, que hay que contar con ella. Dice, bueno, vamos a ver que baje, vamos a ver que baje. Pero no es tan fácil que baje. ¿Tú has hecho un gesto? Sí, profesor, es que me parece que ven las cosas y no resuelven. ¿Cuál es la ciencia entonces que resuelve lo que descubre la sociología? ¿Cuál es la ciencia que resuelve lo que... La ciencia. Claro. La antropología, la psicología, no sé. Algunas deben de hacer. No se plantean. Todas las ciencias, o sea, la física no te resuelve ningún problema. La psicología sí, la filosofía sí. La psicología tampoco te resuelve, te da respuestas. Vamos a ver, es que hay una cosa, vamos a ver, la ciencia no te da, te racionaliza, te hace, ni siquiera los médicos te resuelven. O sea, es curioso, cada vez más te dicen, mire lo que podría hacer, ¿qué quiere usted hacer? Cada vez más te racionalizan y el que eliges eres tú. Hombre, a veces en la propia racionalización tú entiendes y sabes lo que tienes que hacer, pero que no te resuelve el problema. Los médicos cada vez te resuelven menos problemas, te dan conocimientos racionales. Hay una receta. Son matasanos, profesor. ¿Cómo? Matasanos. Bien, vamos a avanzar un poquito, que me gustaría. Vamos a ver si conseguimos las conclusiones, y ahí nos paramos un poquito. Bueno, hay unas reglas precisas. Vamos a ver, fijaos, ¿qué es lo que hace la sociología como ciencia? Dice, unas reglas felices. Los fenómenos sociales deben estudiarse por el método científico, tiene que ver con la ciencia. Una metodología no valorativa. No puedes valorar los hechos sociales. No hay hechos vituperables. Tratar los hechos sociales como cosas. Son unas reglas concretas. Fijaos, aquí tenemos en la página 165 que te va a ayudar, creo yo, a entender. O sea, vamos a ver. El problema que nos pasa a las ciencias sociales es: la inflación no es una cosa mala ni es buena, es una realidad. Pero,
que haya muchos analfabetos no es malo ni es bueno, es una realidad. Y que se maltrate a los niños no es ni malo ni bueno, sino que es una realidad. Y que haya muchas prostitutas en un país no es ni malo ni bueno. O sea, vamos a ver, yo los tengo que, cuando yo los voy a estudiar, tengo que ver realidades, cuántos hay, cómo son, por qué son. Pero yo no voy a decir, tenemos que acabar con la lacra de la prostitución. Como persona yo puedo hacer lo que quiera, pero como científico, cuando yo voy a hacer un estudio sobre la prostitución en Perú, yo no puedo, ¿qué dices? Que eso ya sería cuestión de la moral, de la ética, de otras cosas, pero no de la sociedad. Pero la ciencia no puede hacer eso, tiene que ser neutral. Tienes que hacer neutral y explicar y decir. Objetivos, los hechos. Claro, la ciencia explica los hechos. Dice, los hechos sociales para Durkheim son maneras de pensar y de sentir que presentan la importancia y propiedad de existir con independencia de las conciencias individuales. O sea, hay un hecho social cuando hay hechos que son con independencia, y este tipo de conducta o de pensar no solo son exteriores al individuo, sino que están dotados de una fuerza imperativa y coercitiva. O sea que los hechos sociales, bueno, tenemos unos índices de natalidad, unos índices de mortalidad, tenemos unos índices de maltrato, son realidades sociales que de cada página de este libro, la impresión de que el individuo está dominado por una realidad moral que lo supera, que es la realidad colectiva. O sea, él dice el propio. Entonces dice, bueno, oye, ¿y por qué tenemos el índice que tenemos de suicidio? Bueno, parece como si estuviéramos empujados para suicidarnos hasta un cierto nivel y en otros no. Y entonces tú sí puedes, es lo que hace Max Weber, ve por qué se suicida la gente. Y dice, porque hay una falta de solidaridad. Entonces, ¿qué elementos influyen? La religión, la familia, la tal. Y en función de eso, va a un país donde no ha estudiado nadie el índice de suicidio y dice, yo creo que el índice de suicidio de Túnez va a ser superior al de Italia. Va, y efectivamente superior. Pero tú tienes que ver los valores que te hacen que te manejen, pero no es vituperable. O sea, yo no puedo decir, bueno, es que es terrible. Es curioso, tenemos que ver, dice, el aborto para un sociólogo no es un hecho vituperable, es una realidad. Y digo, bueno, pues tenemos estos índices de aborto. ¿Y por qué funciona? Y digo, pero bueno, aunque para mí sea vituperable y me parezca que sea que tal, pero como sociólogo yo tengo que dar un paso atrás y estudiarlo, como no puedes estudiar una enfermedad diciendo, o sea, una enfermedad como el cáncer no es una cosa horrible, no sé cuánto, es una enfermedad, tú tienes que estudiarla y ver por qué, cómo se cuida, qué pasa, cómo se genera, o sea, eres físico, yo soy físico, y los físicos no te tienen que, bueno, te da lo mismo que la gravedad sea 8,9, que 10,3, que 2,6. Tú tienes que ver cuál es la gravedad. Eso sí, pero acá hay cosas malas que uno no puede quedar neutro. Bueno, vamos a ver. Tú no puedes, debes de quedar neutro. Vamos a ver, como persona, no puedes quedar neutro. Pero cuando vas a estudiar el fenómeno, eres o sea, tú no puedes, o sea, en el fondo, porque muchas cosas decir, ¿qué pasa con la homosexualidad? ¿Es buena, es mala, es regular? Yo tengo mis ideas, pero tengo que ver la manera de dar un paso atrás y estudiarlas fríamente, como si fueran cosas. ¿Me entiendes? Porque si no, es que si... Se opina y no es una realidad. Porque si no se pone la realidad del investigador, no la realidad de la realidad. Cuando se compruebe que el matrimonio, el divorcio, la familia, la sociedad, el ejército influyen en esas leyes definidas y que algunas de ellas tienden a ser expresadas en forma numérica, se renunciará a ver en estos estados y en estas instituciones imaginarias fórmulas ideológicas sin virtud y sin eficacia, dice Durkheim. O sea que todas estas cosas al final hay muchos valores y tú lo que tienes que hacer es darte los valores, cómo está, lo que ocurre, pero no tienes que... O sea, es que tu tendencia es decir, es una faena que la gente no podemos permitir que la homosexualidad... Tú eso no lo puedes hacer desde el punto de vista científico. Tú personalmente harás lo que quieras, pero tú tienes que dar... Bueno, tienes que estudiar los valores, las realidades y hacer con ellos lo que puedas.
Vamos a ver qué más cosas quiero decir yo sobre, como cosas. Poca eficacia práctica de la ciencia. Fíjate, por eso la ciencia tiene una poca eficacia práctica. Fíjate, una metodología no valorativa, porque tienes una metodología en que no valoras los fenómenos, sino que tienes que aplicar la ciencia. Pero lo necesitas para hacer cosas. Tú, en tu vida sí, pero no como científico. No, ya sé. O sea, por decir una empresa, necesitas saber determinados índices, necesitas... Tú necesitas datos, tal, pero tú tienes que ver y cómo consigues eso, pero no tienes... Es curioso que... Max Weber tiene la idea un poco lo mismo que una ciencia no valorativa, que no valora los temas, o sea, que tú te das un paso atrás, o sea, en el fondo lo que te ocurre, tú ves en unos términos muy generales, pero por eso la ciencia a veces no tiene importancia. O sea, por eso no tiene toda la importancia que tú querrías tener, porque lo que tiene importancia son las decisiones que se toman en función de temas muchas veces no científicos. No científicos. Vamos a ver si avanzamos con esto un poco. Y yo querría que viéramos redes sociales, creencias. Vamos a ver, especial interés tiene para Max Weber la relación entre sociedad y religión. Él hizo una obra, Max Weber, que se llama Las formas elementales de la conciencia religiosa. Fijaos, esta obra, eso tiene que ver mucho con que en un momento en Francia empezaron a llegar mucha información de la Polinesia, un montón de islas donde están viviendo cómo son en la religión en esos sitios. Y él llega allí, que hay un concepto que maneja mucho Durkheim, que es el concepto de lo sacro. La religión tiene que ver con lo sacro. Lo sagrado, lo sacro. O sea, lo sagrado. O sea, ¿y por qué una cosa es sagrada? No se sabe muy bien. O sea, yo no sé si alguna vez, es curioso, él dice que hay momentos en que vas a una cosa y que me dice, ¿qué pasa aquí? Una catarata, que aquí puede ocurrir. Yo no sé si vais alguna vez en España, la primera vez que yo fui a Covadonga, que es el sitio donde empieza la reconquista contra los musulmanes y tal, según la teoría, según la tradición, apareció la Virgen y tal, tú vas allí y ves un sitio tan increíble con una catarata que hay que aquí ha tenido que pasar algo, o sea, aquí ha tenido que pasar algo a la fuerza, no puede ser un sitio, no es un sitio, es tan extraordinario el sitio que aquí ha pasado algo, o ha aparecido alguien, o se ha muerto alguien, o se ha empezado una reconquista de una raza, porque no puede ser de otra manera. Entonces, este es el concepto creadora de las condiciones del consenso. Entonces, muchas veces necesitamos cosas un poco que creen condiciones de consenso. Lo que crea es lo sacro, dice el profesor. Sí. Lo sacro crea creencias relativas a lo sacro, creadoras de las condiciones de consenso y que le dan un sentido positivo. Cuando tú tienes una cosa en que hay acuerdo, eso te da un sentido positivo. Una de las cosas que te ocurre cuando tú estás en unas culturas que no son la tuya y no hay una serie de cosas en las que estás de acuerdo, y que tienen que muchas veces decir, bueno, es que el matrimonio es sagrado, todo el mundo lo cree, o que hay no sé qué es esto. Bueno, pues eso es un tema que no hay condiciones de consenso. La religión manifestación de la sociedad, no diferencia de ambas. Se ha criticado su inconsistencia y reduccionismo social. Yo no he visto El País, todas estas películas de los simios que hay, en que hay, tienen que ver mucho con las ideas de Durkheim de lo sacro, los tótem. Él vio que en algunos sitios había unos sitios que había unas piedras que tenían ahí un valor especial, y eso es lo que te daba un poco unidad a toda la tribu. Es el tótem. Las culturas ancestrales hay, por ejemplo, una catarata, un lago, o a veces un cerro. Bueno, pues él llega a la componente sagrado. O sea, cuando va a ver las formas elementales de la conciencia religiosa, él le parece que hay un tema muy importante en la sociedad, y por eso a él le parece que es lo sacro, que hay cosas sagradas que no se tocan, que uno las ve con reverencia, que no se grita delante de ellas, que no sé qué. Todo ese tema es un tema que a él le parece
que tiene que ver con la sociedad. Yo no sé, es que me parece que es en el país de los simios, una de estas, en que hay un momento, el planeta de los simios, hay una que se quitan las caretas, que aparece ahí como una, que es una bomba atómica, no sé si... Le rinden culto a la bomba. Y le rinden una cosa, y que además se quitan solamente allí, se quitan las caretas, que son gente que ya ha conseguido vivir muchos años. Y eso es la sociedad. O sea, lo que piensa Durkheim que es la sociedad, que es una cosa donde hay cosas sacras, que no se tocan, que no se... Entonces, en la medida que tú tienes una conciencia de que hay algunos elementos que no sea... Bueno, que puede ser la vida, por ejemplo. Los sapos. Los cerros. Sí. Aquí se llaman sapos. Los cerros, las montañas. Los cerros, sí, los sapos, ¿sabes? Que no lo sabía. Bien, vamos a ver unas reglas precisas. Vamos a ver Max Weber. Frente a Durkheim, cuando digo frente a Durkheim, ya veis, uno es francés y otro es alemán. Me ha preguntado antes, ¿y qué pasa? Es el primer catedrático de la asignatura de sociología en Francia. Entonces es un señor que no solamente... Es que la ciencia, hay un tema que él es el primer profesor y poco a poco empieza a tener discípulos. Funda las primeras asociación de sociólogos, funda la primera revista de sociología en Francia. Es en torno a sus teorías y en torno a una... Es curioso porque la ciencia al final no solamente son conocimientos, sino son trabajos. O sea, hay una cosa, cuando la institucionalización, lo que hace Durkheim es institucionaliza la sociología, la transforma en una profesión y por tanto hay congresos y por tanto hay cátedras y por tanto hay disciplinas y por tanto hay colegas. Tanto Durkheim como Weber hacen esto en Europa. En Europa es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Es muy difícil porque hay un montón de disciplinas. Cuando la gente va con unos problemas, hay una gente y no te deja. Cuando tú vas con una nueva asignatura, ¿quién convoca? Y es curioso, que ya lo veremos, no lo quiero, os antecedo, que cuando se va a América, en América, que están, cuando ven explicaciones nuevas que lleva Weber, que lleva el propio Tocqueville, y que ven, entonces se plantean unas nuevas disciplinas. Entonces, la institución de la sociología no tiene lugar tanto en Europa, donde es momentos muy concretos, como en Norteamérica, que en las nuevas universidades, por ejemplo, en Stanford, a principios del siglo XX, ponen una universidad de nuevo cuño y ponen una cátedra de economía, otra de sociología, otra de psicología, cuando en todas las universidades europeas apenas había esos estudios. ¿Y por qué? Porque les parece que resuelve sus problemas. Y cuando en Europa empezamos a cambiar y empezamos a tener una sociedad industrial, resulta que para que nos den ayuda, para que los americanos den las ayudas, necesitas un estudio demográfico. Si no tienes demógrafos, tienes que formar demógrafos. ¿Dónde los formas? En Norteamérica. Tienes que formar sociólogos. ¿Dónde los formas? En Norteamérica. O sea, hay un momento en que hay gente que son especialistas. Entonces, los dos sujetos que empiezan a institucionalizar la sociología en Europa son dos personas con mucho planteamiento teórico, que es uno Durkheim y otro es Weber. Entonces, Weber tiene unos libros, es un preocupado por la metodología. Le pasa lo mismo, que él cree que hay que hacer una ciencia libre de valores. Y que para que haya ciencia tiene que seguir su método. No se puede hacer. O sea, un científico no es un señor que va y dice, ahora yo soy científico. Oye, tienes que seguir unos procedimientos reglados. Que esto se puede hacer y esto no se puede hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer o no se puede hacer? Los primeros que explican qué se puede hacer y qué no se puede hacer son Durkheim y Weber. Te dice, por ejemplo, tienes que estudiarlo como si fueran cosas. Caray, como si fueran cosas. No puedes estudiarlo de cualquier manera. Aquí ahora veremos, él tiene un libro que se llama Economía y Sociedad, que es su obra póstuma. Y tiene un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Él cree, por ejemplo, Max Weber cree que
El capitalismo ya existía en todo el mundo antiguo, sobre todo en China y en la India, y sin embargo no se introduce del todo. ¿Por qué? No se introduce del todo porque no hay condiciones sociales que lo apoyen. Y sin embargo, cuando el capitalismo, toda la idea del capitalismo empieza a funcionar como idea y se encuentra con el espíritu protestante, donde el trabajo es lo que te va a decir si te vas a salvar o no, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, o sea, ¿dónde empieza el capitalismo en Europa? ¿Dónde empieza el capitalismo? En Europa, no en Inglaterra. ¿Y dónde? En Europa, en unas zonas con ética protestante, porque la gente quiere trabajar. Entonces, los protestantes creían que si no trabajaban no se iban a salvar. Y además estaban predeterminados. La forma que saber, tú estás predeterminado. Entonces, ¿cómo sé si me voy a salvar? Si triunfas en la tierra, significa que vas a triunfar en el cielo. Y por tanto, trabaja para conseguir triunfar en la tierra, porque eso significa por homogeneidad que voy a salvarme. Entonces, esos son los primeros personas que empiezan. Los sistemas de funcionamiento con la fábrica son muy complicados. La gente no quiere trabajar en una fábrica. ¿Dónde empiezan las primeras fábricas? En Inglaterra y en Holanda y en los primeros que trabajan son mujeres abandonadas, niños de hospitales. La gente no quiere trabajar en una fábrica. Eso que te metan y que vendes tu trabajo es como si vendieras un brazo. La gente no quiere trabajar. Entonces tienes que transformar el trabajo en una institución. Dice, oye, es que vas a trabajar, pero te voy a pagar todos los meses. Ah, ¿vas a pagar todos los meses? Además, tú no tienes que traer tus instrumentos de trabajo. Todo eso tienes que ir organizándolo. Entonces, todas las primeras fábricas en Inglaterra y en el norte de Europa eran en torno a hospitales, y en torno a orfelinatos, y en torno a gente que trabajaba. Pero como es la hora, nos vamos a marchar. Y terminaremos el próximo día un poquito con Max Weber y ya pasaremos a los funcionalistas. Y terminaremos toda la teoría que vamos a dar. ¿Vale?